rota. ¿Qué decisión tomo? ¿Sigo rota? ¿O empiezo a reconstruir? Esa es la diferencia ahora. Ya no quieren echarle toda la culpa a que mamá y papá no estuvieron para mí. Ok, pudieron haber tenido una infancia compleja. He oído historias que no se imaginan. Ya tengo miedo. Aunque no parezca. Es que también entré a la universidad a los 17 años. Fue otra época. Ok. Decida reconstruirse. El único que puede enderezarse es usted. De lo que yo me acuerdo conversamos hasta acá. Con lo cual el grupo que tiene que hablar de callado aórtico, de alguna u otra manera tiene una noción de qué me va a contar. Acá la cosa podría complicarse. De lo que yo me acuerdo en el estado de anomalías, me parece que no está conducto arterioso permeable. Porque eso les iba a contar yo también un poquito. Yo creo que no está ningún grupo tiene que explicar conducto arterioso permeable. De lo que yo me acuerdo. ¿Ustedes tienen? Sí. Ok, dentro de lo que es el tema de... Ahí van a contar un poquito, pero como anomalía sola no está. Okay. Hay que contar todos los detalles. Con el sexto par de arcos aórticos, para entrar en los minutos que nos quedan en venas, que es el último que nos faltaba conversar, pasa una o dos cositas curiosas. A ver, tenían el tronco de la aorta y pulmonar como uno solo, y el tabique en espiral que vimos en el video. Listo. Eso me formaría la raíz de estos dos vasos. Por lo que ya vimos la última vez, la aorta se conecta con estas dos estructuras para formar su callado y de ahí con la aorta dorsal izquierda para el resto de este vaso. Pero ¿qué pasa con las pulmonares? Ustedes conocen que por anatomía hay dos arterias pulmonares. ¿Y de dónde vienen? No son por tabicación. Las pulmonares derecha e izquierda, arterias, nacen de ese sexto par de arcos aórticos que se unirán a la derecha y a la izquierda con el tronco de la arteria pulmonar, y así tendremos estos dos vasos arteriales, me refiero, y que irán a los pulmones de desarrollo. Pero hay un detalle adicional. Los pulmones sirven para oxigenarnos, en pocas palabras. Hacen bisatal hematosis. Intraútero, ¿qué hematosis? No hay aire ahí adentro. Estoy tragando líquido amniótico. No somos pescado. No es que agarramos el oxígeno por difusión con branquias. No. Así que, en ese momento los pulmones están desarrollándose y creciendo. Así que, ¿para qué mandar todo el flujo que los pulmones necesitarían para hacer hematosis si estos pulmones ni siquiera están completamente desarrollados? Podría ser demasiado volumen sanguíneo para esos pulmones del proceso. ¿Qué crea el cuerpo? Segundo cortocircuito a mencionar. Agarro la sangre que está queriendo irse hacia los pulmones y la traigo de vuelta a la aorta para que vaya a la circulación sistémica y no me sobresature, me sobrecargue de volumen a los pulmones. Y el cuarto arco, y el sexto, arco aórtico izquierdo, crea esa conexión aorta-pulmonar que le enseñé en el laboratorio. El bendito conducto arterioso, que tiene una o dos propiedades. Primero conecta, como ven, la pulmonar, sobre todo del lado izquierdo, con la aorta. Sobre todo con la zona del callado, como a lo mejor se dieron cuenta en el laboratorio. Es una estructura vascular, con una pared muscular lisa, sin válvula. Eso significa que la sangre puede pasar de la pulmonar a la aorta y por momentos también se pasa de la aorta a la pulmonar. En su gran mayoría pasa de la pulmonar a la aorta, pero también puede hacerlo opuesto. También puede moverse así. Es un conducto sin válvulas, con pared muscular, y que es muy sensible a algunos estímulos por ahí. Dos sustancias clave para que esta cosa funcione. Unas tales prostaglandinas y el otro es el oxígeno. Las prostaglandinas, ya hemos conversado en lo que fue líquido seminal, fertilización, contracciones uterinas y demás. Aquí tienen un efecto paradójico. A ver, ¿por qué lo dice? La prostaglandina, cuando hablamos de útero, dijimos la prostaglandina contra el músculo liso, ¿correcto? Y favorecería la contracción uterina. ¿De acuerdo? Es lo que se conversó. Si este vaso, este conducto arterioso, tiene una pared muscular lisa y están pasando prostaglandinas, están sintetizando prostaglandinas ahí. Si contraigo la musculatura, les cerraría. Y si le colapso, eso no es compatible con la vida intraútero. El cierre prematuro del conducto arterioso es algo que puede matar a un bebé. Las prostaglandinas en este conducto, paradójicamente, hacen lo contrario. Lo mantienen abierto.
Qué raro, ¿de qué depende eso? De los receptores que están a este nivel. Como ustedes estudiarán en el futuro, Dios mediante, hay diferentes tipos de receptores de prostaglandinas. Acuérdense en el capítulo de vías de señal, de ciclo celular y toda esta cosa, toda esta unidad. Ligando receptor. Yo puedo tener el ligando prostaglandina, pero si el receptor es un poco diferente, el resultado final cambia. Me toca adelantarme a lo que verán en fármaco, Dios mediante. Los receptores de prostaglandina son parte de algo bien grandote, conocido como receptores acoplados a proteínas G. Y esas proteínas G, para resumir el cuento, a veces activan cosas y a veces inhiben cosas. ¿Okay? Ahí se entiende que una prostaglandina actuando aquí no me haga la contracción, no le activa entre comillas. El conducto arterioso hace lo opuesto, se mantiene abierto. Primera cosa. Entonces, en la época prenatal, la prostaglandina que se sintetiza me mantiene abierto el conducto. Pero ¿qué pasa al nacer? Al nacer, respiras, ya, respiramos, sale el agua de los pulmones. Entonces, ya a nivel pulmonar, el flujo sanguíneo se incrementa y empieza a haber hematosis, empieza a haber intercambio. Más flujo sanguíneo en los pulmones, oxigenación, y llegan ya por las venas pulmonares sangre oxigenada al corazón. Como tengo este conducto permeable, aurícula izquierda, venas pulmonares, ventrículo izquierdo, aorta, y de ahí sale una sangre ricamente oxigenada. Ese es el otro estímulo. El conducto arterioso es súper sensible a los niveles de oxígeno. Siente oxígeno en gran cantidad, colapsa. Se cierra. Entonces, un niño o una niña que respire apropiadamente, que oxigene bien, va a ocasionar el cierre fisiológico de ese conducto. Pero si un bebé no respira bien, nació prematuro o prematura, se asfixió, etcétera, cosas que irán viendo, ese conducto no se va a cerrar. Entonces, en un prematuro o prematura, no respire bien, no se cerró. Y otra cosa, si eres prematuro o prematura, la musculatura del conducto arterioso es floja, es débil, le falta desarrollar. Aunque quisiera cerrar, no lo logra. Pues por eso la prematurez hace que ese conducto se quede abierto. Razón por la cual en algunos libros dicen que el conducto arterioso puede ser la cardiopatía más frecuente de todas, porque no solo depende de daños de los tabiques, como lo que nos quieren contar sus compañeros, sino que aquí todo puede estar anatómicamente bien, pero si no respiré bien, no oxigené bien, no le logré cerrar. La prematurez me puede dejar esa cosa abierta y permeable. Sí, debe cerrarse después de nacer, y el estímulo que le va a cerrar es respirar y tener una sangre súper oxigenada. El oxígeno se cierra, pero ese es el cierre fisiológico. Hay un cierre anatómico posterior, que aquí es donde, no sé, en primero de lo que entendí expusieron este tipo de cosas. No sé si en su paralelo estuvo alguien que expuso este tema de aorta y demás. Lo que exponen en anatomía es el resultado final del cierre, que ya pasa semanas, meses después. Pulmonar izquierda, callado de la aorta, el ligamento arterioso. Alguna vez fue el conducto, ya cerrado anatómicamente, queda como un ligamento. Así lo tenemos todos. Y aquí una cosa final, y ahí es donde entra este gráfico que encuentran ustedes en muro. Como tiene que formarse el callado aórtico, como hay ese conducto arterioso, hay unos nervios que están pasando por ahí y que por estos cambios anatómicos tienen una diferencia anatómica derecha e izquierda. ¿De cuáles hablan? Las raíces más grandes son los nervios vagos. Y las raíces a las que hago referencia son este y este de acá, son los nervios laringeos recurrentes. Tal vez saben qué hace o a quiénes inervan los laringeos recurrentes. El nombre dice todo. Conclusión, si usted habla, tiene esa voz, parte de ello se debe a que los laringeos recurrentes están trabajando. Y esto, alguien que en el futuro quiera ser cirujano de cabeza, cuello, de tiroides y toda esta vaina, una persona que va a trabajar ahí debe tenerlo presente. El laringio recurrente del lado derecho, como ven, está a nivel de la arteria subclavia derecha. El laringio recurrente izquierdo, en cambio, está a nivel del ligamento arterioso. O sea, anatómicamente no tienen la misma distribución. Si alguien va a operar esa región,
tiene que tener eso en la cabeza para saber que si está cerca de X estructura, podría toparle a ese nervio y obviamente afectarte la voz. Entonces, ¿por qué los laringeos recurrentes tienen una anatomía diferente? Es por el desarrollo de los vasos del corazón. Eso explica su anatomía distinta. Y con esto se cerraría lo que es grandes arterias, porque ya hablamos de lo que eran vitelinas, de lo que eran umbilicales, en ese polígono de Willis, y ya vimos de dónde aparecerá. Venas. Hablando de grandes venas, tenemos dos sistemas a conversar. El uno era las pulmonares, y ya lo revisamos, y solo haré un repaso así medio largo, que nos va a contar un grupo. Aquí le toca anomalías de las pulmonares, la tiene más o menos explicada. Las dos teorías, ¿no? Y la aurícula izquierda, en donde un vaso único salía de la pared de la aurícula izquierda, se ramifica y después se reabsorbe el vaso único. La otra teoría, plexos venosos peripulmonares, venas derechas, venas izquierdas, se unen a un tronco venoso común, este se reabsorbe, ahí es igualito en las dos teorías, y teníamos lo que era la aurícula izquierda. Allí no hay problema. En las cavas viene el relajo. Cava superior, cava inferior, que son las que nos interesan. ¿Son vasos derechos o izquierdos? Derechos. Derechos, ya. Aquí viene el problema. Si hacen memoria, cuando veíamos esto, una vista desde atrás hacia adelante, seno venoso. No hay cavas, pero lo que sí había eran las cardinales, anterior, posterior y común. Anterior, posterior y común. Por simple intuición, si las cavas son derechas, ¿cuáles cardinales tendrán que ver con ellas? Cardinal anterior derecho. Y si tengo vasos izquierdos, ya pueden deducir qué pasó. Lo derecho no funcionó y lo izquierdo fue lo que más trabajó. Okay. ¿Qué fenómeno se piensa que ocasiona este cambio de vasos entre la derecha e izquierda? Este órgano que está aquí. ¿Quién cree que es? Por anatomía normal, ¿el hígado es derecho o izquierdo? Derecho en el hipocondrio. El momento que el hígado está creciendo, obviamente va a predominar en el lado derecho, si no hay situs diversos, obviamente, en el lado derecho. Eso hace que el lado derecho, los vasos de la derecha, empiecen a recibir cada vez más flujo, más sangre, más sangre. Eso favorece el desarrollo de los vasos derechos. Los vasos izquierdos ya no reciben tanto flujo. Resultado, adiós. Entonces el hígado es clave en la transformación de estos vasos cardinales. Va a favorecer el lado derecho. Y aquí viene el tercer cortocircuito que nos faltaba. Ya tengo agujero vagal. Tengo conducto arterioso. Al seno venoso también llegan las vitelinas y umbilicales. Nos interesan ahorita las venas umbilicales. Las venas umbilicales llegaban directo al seno venoso. Pero de repente se mete un fan de la relación ahí. El hígado. Si se mete el hígado en medio, las umbilicales ya no están conectando directamente con el seno venoso y tampoco conectando directamente con el corazón. Tienen que atravesarle al hígado. Y ahí viene un problema. El hígado es una estructura vascular, hablando vascularmente, muy vascularizada. La vena umbilical, recuerde, nos trae la mayor cantidad de oxígeno que el guagua necesita para crecer. Sería poco eficiente que el hígado se quede con toda esa sangre. No tiene mucho sentido, es solo el hígado, solo el hígado. No necesita el cerebro, no necesita el corazón, no necesitan los riñones, los pulmones. Necesito que esa sangre llegue a ese lugar. ¿Qué me toca hacer? ¿Le voy a dar un poco de sangre al hígado? ¿La necesitas? Pero déjame decirte que voy a buscar un atajo. Y se crea un atajo vascular más entre la vena umbilical y lo que será la cava inferior. Un tal conducto venoso. Y ese conducto venoso agarra la mayor parte de la sangre que viene por la vena umbilical, le ayuda a saltarse el hígado, coger la cava inferior y llegar a la aurícula derecha para seguir su camino. Agujero oval, aurícula izquierda y todo ese trayecto. Entonces, ahí el tercer cortocircuito, que es esencial. Si no, el hígado, los intestinos me atraparían casi toda esa sangre oxigenada y es poco eficiente. Ya conversaremos en cierta tabla de dónde sale ese conducto venoso.
Me voy a concentrar en las cavas, que es la anomalía que ustedes me van a contar. Me voy a ir a la de arriba. Cava superior. No se para. ¿Qué es lo que encuentran en los libros y esa gráfica que es de Moore les está mostrando ese detalle? ¿Qué es lo que se ve? Las derechas tienen que evolucionar más. Bueno, pero eso no significa que no haya sangre por el lado izquierdo. Hay sangre por el lado izquierdo. En el futuro serán unas tales venas yugulares. Cogerán lado izquierdo y tienen que llegar al corazón. ¿Qué sucede? Se crea una anastomosis izquierda-derecha entre la cardinal anterior izquierda y la cardinal anterior derecha. Y esa anastomosis entre las cardinales anteriores en el futuro se convierte en una cierta vena que permitirá agarrar la sangre que viene por las yugulares izquierdas y anatómicamente hablando y las llevará al lado derecho. ¿Se acuerdan del nombre de esta vena? Anatómicamente hablando. La vena innominada alias brachiocefálica. Conclusión. La vena innominada o brachiocefálica nace de la anastomosis entre cardinal anterior derecha y cardinal anterior izquierda. Esa es la puerca innominada. ¿Qué ocurre con el resto de vasos izquierdos? Esto se va, esto se va. Adiós. Me queda solo el lado derecho. La cava superior, que es derecha, vena cardinal común derecha, vena cardinal anterior derecha. Fin de la historia. Si hay una vena cava superior izquierda, no serán los vasos derechos los que más desarrollados, serán los izquierdos. Si hay una cava superior doble, derecha e izquierda desarrolló casi por igual. Ya nos contarán en el momento del seminario. Cava inferior. Fácil, porque eso tiene que ser así. Diosito tiene que haber escuchado mi ruego. ¿A qué se refiere? Si hay una cardinal anterior y hay una cardinal posterior, ya, pues debería ser la cardinal posterior del lado derecho. Todo ese vasote grandote el que forma la cava inferior. Pero como dice por acá, pero no. No sabemos todo el desarrollo humano, como ya se ha conversado en más de una ocasión. La cava inferior tiene 4 porciones. 4. Van a encontrar un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento postrenal. Y no termina ahí la cosa. Los vasos azules son los cardinales. Los que están en azul. Cardinales comunes, cardinales anteriores, cardinales posteriores. La señorita Yala y el señor Vargas saben. Este es el orden gráfico que está en la prueba esperándoles, que vendrá por desarrollo de venas. Este es el otro. Hay un órgano, un sistema de órganos en pares que empieza a formarse aquí y me cambia todo, los riñones. 3 pares de riñones. El más primitivo, pronefros. El intermedio, mesonefros. Y unos finales, metanefros, van a asomar ahí. ¿Cuál me cambia casi toda la configuración? Esos riñones mesonéfricos. Aquí están creciendo esos riñones. Y eso ocasiona que aparezcan otras estructuras vasculares, las que ven en rojo. ¿Quiénes son o qué son esos vasos en rojo? Les van a encontrar como las venas subcardinales. Y hay derecha e izquierda. Así que además de las cardinales posteriores, acá abajo en el abdomen futuro, aparecen esas venas subcardinales, derecha e izquierda. Y en el gráfico de al lado, resulta que estos riñones hacen algo más. Hacen que aparezcan otro juego de venas extra. Híjole, me complica más todavía. Supracardinales. En conclusión, en el abdomen tengo 3 juegos de venas. Cardinales posteriores, derecha, izquierda. Subcardinales, derecha, izquierda. Y en amarillo, supracardinal, derecho, izquierda. Como ven, todas esas venas se anastomosan, se unen entre sí. ¿Cómo rayos sale entonces la cava inferior? 4 segmentos. Hay diferentes colores. El moradito es el segmento hepático. Ya veremos de dónde sale ese segmento hepático. El rojo es el segmento prerrenal. El verde es el segmento renal.
El amarillo, el segmento postrenal. Piensa un ratito. El rojo era la cardinal posterior, la supracardinal o la subcardinal. Subcardinal. Entonces, el segmento prerrenal nace de la subcardinal derecha. La cava inferior es derecha. Segmento postrenal está de color amarillo. Ese vaso era supracardinal. ¿De qué lado? Derecho. Supracardinal derecha. Y el verde, que es el segmento renal, es lo jodido. Unión entre la supracardinal y subcardinal derechas. Recapitulando. Segmento prerrenal, subcardinal derecha. Anastomosis subcardinal, supracardinal derecha, segmento renal. Segmento postrenal, supracardinal derecha. Y el hepático, porque uno de los grupos tiene por ahí ausencia del segmento hepático de la cava inferior, ¿correcto? Aquí le tocó. ¿Alguien de ustedes tiene anomalías de cava inferior? Nosotros. ¿Hace grupo? Ya. ¿De dónde venía el segmento hepático de la cava inferior? Veamos hasta dónde leyó. Ahorita es chance para ver qué leyó y corregir. ¿De dónde venía? De los sinusoides hepáticos y la vena vitelina. Esos sinusoides hepáticos nacen por anastomosis entre las venas vitelinas, sobre todo del lado derecho. Entonces, así como hay un cuadro de arterias, hice uno de venas. Hice uno de venas, que desde tiempos inmemoriales no ha sentido mayor cambio, porque al final de cuentas no es que haya algún avance o diferencia entre lo que hemos conversado en los últimos años. Hablando de las vitelinas, vean lo que se dijo. O sea, las dos me ayudan. Hay vitelina derecha e izquierda. Ok. Me forman unas tales venas hepáticas. También. Si hablamos de hígado y tripas, de ley asomará el sistema porta por ahí. La mayor parte del sistema porta es de la vena vitelina derecha. Y como ven, es la que contribuye a formar la cava inferior. Y tiene lógica, ¿no? La cava está a la derecha. Hasta la derecha. En las umbilicales pasa algo bien curioso. La umbilical que se queda es de izquierda, pero su porción desde el hígado hacia abajo, porque la parte craneal cefálica por el hígado desaparece. La umbilical del lado derecho, todita ella, chao. Aquí les doy un detalle, no me acuerdo si está todavía así en la edición 11, pero hay una cierta descripción en el tema de venas que no empata con lo que le acabo de mencionar. No me acuerdo si es en vitelina o umbilical. Entonces, chequemos en la edición 11. ¿La vena qué? ¿Perdón? Vitelínica izquierda. Vitelina debería decir. Forma parte del sistema portal, la mayoría. Ya. Pero la izquierda. Tiene lógica, el hígado es derecho. Ok, el hígado es derecho. Ok, pero hay otra frase por ahí, ¿verdad? Hay que echar un ojo y luego me cuentan si importan algo más. De las cardinales, ya le conté. Y aquí viene la otra cosa entre subcardinal y supracardinal. No son las únicas venas a nivel abdominal. Hay las venas gonadales, que van a ser testiculares o ováricas en un individuo. Hay las venas renales, las cuales son iguales XX o XY. Nuestros riñones necesitan venas. Hay una tal vena ácidos, una tal vena hemiácidos. Y esa la tiene el XX y el XY. ¿Qué nos han preguntado? Y en la prueba va a sonar. ¿De dónde se forma la vena ácidos? Está en el cuadro. ¿De dónde salió eso? De aquí. A ver, busquémosle la puerca ácidos. ¿Dónde estás? Ah, asomaste. Si usted le sigue a los colores de esa ácidos, encuentran dos. Amarillo y azul. De hecho, ven la flecha partida. Su parte más cefálica, más craneal, la que está más cerca de la vena cava, está de color azul. Cardinal. Póngale el apellido. ¿Anterior, común o posterior? Posterior. ¿Posterior de qué lado? Derecho. El resto viene del color amarillo. ¿Subcardinal o supracardinal? Supracardinal. ¿De qué lado? Derecho. En estas anomalías de cava que me van a contar,
asoman esos términos, ácidos y hemiácidos. Hemiácidos, por ahí asoman. ¿De qué color le veo pintada? Amarilla. ¿Subcardinal o supracardinal? ¿De qué lado? ¿Dónde está lo difícil? ¿Dónde nos han dado puñetes? ¿De dónde se forma la vena testicular derecha? ¡Jue madre! Vena testicular derecha. Ok, no dice testicular. O gonadal van a encontrar en el libro. ¿De qué color le ven? Amarillo. Son estas dos chiquitas, vean. Esta de aquí y esta de acá. Rojo. ¿Qué venas son? Subcardinal. Si me dicen derecha, subcardinal derecha. Vean, yo no sé a veces por qué en eso se hacen bolas de las pruebas. ¿De dónde se forma la vena? Ni sé cuánto derecha. Y ponen, nace de tal vena izquierda. Pasó. O sea, si ya te están poniendo que quieren la del lado derecho, busca las opciones que digan derechas. Si te preguntan la vena izquierda, ni sé cuántito, busca las opciones que digan izquierdas. Eso ayuda a eliminar ya distractores. La pregunta puede estar tan, entre comillas, bien hecha, que solo una opción diga derecha y todas las demás digan izquierda, izquierda o común. ¿No es cierto? Me pude haber olvidado este cuerpo gráfico. No digo que no vean para la prueba, porque si no pasan cosas. Me pude haber olvidado este cuerpo gráfico el día del examen. Me preguntan, la vena izquierda, dice izquierda. En las opciones de respuesta dice derecha, derecha, común, izquierda. ¿Por qué caemos en algo así? Paso. Es que yo pensé, no sé, si dice izquierda, yo me centraré en los vasos izquierdos. Y si ya veo que en las opciones de respuesta hay una, solo una, que diga izquierda, ya, y estoy, ¿no es cierto? ¿Para qué sufro? No me acuerdo qué es la subcardinal, la supracardinal, y peor en las renales, si les ven están de color verde, y cambia entre derecha e izquierda. Ok, anastomosis. Pero si me dice izquierda, ha de ser izquierda. Si me dice de derecha, ha de ser los vasos derechos. Dijo. Pregunta que hasta ahora me acuerdo de karmas y leyendas de Vietnam de mi época. Pregunta del examen. ¿De dónde se forma la vena sacra media? Hasta ahora me acuerdo. Si usted lee Moore de cabo a rabo, nunca va a encontrar eso en un párrafo. Nunca. ¿De dónde nos sacaron? De esta vaina. ¿Encuentran dónde está la sacra media? ¿De qué color le ven? ¿Qué vena será? Cardinales, no comunes. Las comunes estaban acá arriba. Posteriores. ¿Sabe cuál era la poca respuesta? Como está en el centro entre las dos cardinales posteriores, anastomosis de las cardinales posteriores. ¿De dónde sacaron la pregunta? ¿El gráfico? Estudien los gráficos, nos decían. Y por eso tú tienes iliaca interna, iliaca externa. Están de azul. ¿Qué vaso será? Póngale a la rodilla. Posterior. Si me dice la del lado derecho, posterior derecho. Si me dice la del lado izquierdo, posterior izquierda. Simple, sencillo y fácil. Con eso, entre comillas, ya habíamos visto lo que es venas, al menos lo más importante. Si ustedes se fueron dando cuenta por así, en esta tabla, le hablé de yugulares, por eso la imagen que vieron por ahí. Si me hablan de yugulares, tiene sentido que sean las anteriores, porque casi siempre las yugulares están acá arriba. Digo, no están acá abajo. ¿Qué habla de la yugular del lado derecho? La cardinal anterior, derecha. Si me habla del lado izquierdo, la cardinal anterior, izquierda. Y fin de la historia. ¿Qué me toca darle en una clase final? ¿Cómo funciona todo esto y cómo es la transición hacia la circulación postnatal? En otras palabras, terminar de hablar un poco del cierre de conducto arterioso, de agujero oval y de ese conducto venoso. Si Dios quiere, en una de las clases que viene, con esto terminaré. Le contaré una cosita de la para que el segundo no me lo termine en un momento.